Siéntanse libres de preguntar en cualquier momento. Sé que hay estudiantes de octavo ciclo, de primer ciclo, entonces hay una mezcla bastante interesante. Por lo que, si en algún momento hay algo que no saben, pueden levantar la mano y con gusto lo aclaramos. Nuevamente, mi nombre es Carlos Rojas, trabajo precisamente ayudando a los desarrolladores a profundizarse en Twitter, los invito a usar. Es una red social muy interesante, sobre todo porque tus publicaciones están limitadas a 140 caracteres, entonces si me vas a hacer una pregunta, tu pregunta tiene que estar en 140 caracteres y cuando te responda, te responderé en 140 caracteres, lo que hace que ahorremos el tiempo y toda la comunicación sea muy efectiva. ¿Ok? Entonces, de hecho, no utilizo tanto Facebook, usualmente entro, publico algo, utilizo más Twitter. Cuando alguien me pregunta en Twitter, me aseguro de responderlo. Cuando alguien me pregunta en Facebook, probablemente no lo lea porque no entro todos los días. Entonces, esa es la mejor forma de contactarme. En cualquier momento pueden agregarme por ahí. Ese es mi usuario, es @Carlitos con K y con Z. Y los números 007. No me juzguen, era joven cuando puse ese nombre y no tenía más creatividad, así que eso lo mantendré por los siglos de los siglos. Entonces, ahora sí, vamos a hablar de Windows 10 y vamos a hablar de la plataforma universal de Windows. Anteriormente, hace algunos años, Microsoft tenía varios sistemas operativos. Listo. Entonces, Microsoft tenía varios sistemas operativos. Tenía por un lado su consola de videojuegos, Xbox 360, para los que lo conocen. Por otro lado tenía su sistema operativo de computadora, que en ese momento era Windows 8, anteriormente Windows 7, XP, etc. Y por otro lado tenía su sistema operativo de teléfonos, que es Windows Phone 7.5 en este momento. Luego Windows Phone 8 y así sucesivamente. Entonces, como se pueden dar cuenta, hay tres sistemas operativos. Consola, color verde, computadoras, color morado y teléfonos, color rojo. ¿Ok? Entonces, esos son los tres sistemas operativos. Lo que ocurre a raíz de Windows Phone 8 y Windows 8 y Xbox One es que se hace un esfuerzo por integrar los tres sistemas operativos. Esto es lo que se llama un viaje a la convergencia, a la unidad. Entonces, por ejemplo, en Windows 8.1 y en Windows Phone 8.1, lo que logra converger, lo que logra unirse, digamos, es el desarrollo de aplicaciones. Y comparten el mismo núcleo, digamos, del sistema operativo, pero siguen siendo dos sistemas operativos diferentes, que se parecen mucho y que comparten el mismo modelo de desarrollo de celulares, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, Windows 10 es precisamente no solamente una nueva versión de Windows, en general es toda una nueva generación del sistema operativo, porque no estamos hablando de un cambio menor, estamos hablando de una revolución completa, de tener un único sistema operativo que corra en todos los dispositivos. Y eso nos va a dar muchas ventajas y vamos a ver más adelante, sobre todo para los desarrolladores. Entonces, hasta aquí es importante, el resumen es que tenemos tres sistemas operativos para dispositivos diferentes que poco a poco hemos ido integrándolos hasta finalmente llegar a la versión de Windows 10, que es una nueva generación de ese sistema operativo, porque es un único sistema operativo que correrá en muchos dispositivos y les voy a mostrar cuáles ahora. Entonces, Windows 10 corre en teléfonos. Es decir, el próximo es Windows Phone, porque no es otro sistema operativo. Es Windows 10 en la versión mobile, en el sabor mobile, digamos. Luego las tablets o teléfonos más grandes, es un híbrido entre una tableta y un teléfono. Luego las tabletas pequeñas de 7 pulgadas, luego las tabletas más grandes de 11, 13 pulgadas, luego las 2 en 1, las laptops clásicas, las computadoras de escritorio, las all-in-ones, etc. Todos los dispositivos que ven en la parte superior correrán Windows 10 o corren Windows 10. Y los de la parte inferior también, es decir, Surface Hub, Xbox, HoloLens y dispositivos de Internet de las Cosas como Intel Galileo, Raspberry Pi, etc. Es el mismo sistema operativo. Entonces tenemos un único sistema operativo en múltiples familias de dispositivos. ¿Ok? Tenemos los dispositivos pequeños, los dispositivos móviles, los dispositivos de PC tradicional, los dispositivos de videojuegos, los dispositivos nuevos como Surface Hub o HoloLens. Todos ellos van a correr Windows 10 y por lo tanto van a correr un tipo de aplicación que se llama Universal Apps, es decir, aplicaciones universales. Esto
permite que finalmente se logre el sueño de todo desarrollador, hacer una única aplicación que corre en todos lados, en este caso en todos los Windows posibles. Pero no es solamente tener una única aplicación que corre en todos lados, sino también es importante mencionar que las interfaces van a ser adaptativas. ¿Qué quiere decir esto? Que efectivamente va a ser un único Word el que vas a correr en tu celular y en tu computadora, pero claramente se van a ver diferentes para adaptarse al tamaño, ¿no? No es que vas a ver el Word en miniatura y el negrillo va a ser un píxel por píxel, no. La interfaz se va a adaptar de tal manera de que se minimice, se simplifique para que entre en un tamaño de dispositivo pequeño. Luego también, cuando tengas una computadora tradicional, trabajarás con mouse y teclado. Cuando tengas un celular, trabajarás con el entorno táctil y con la voz, etcétera, etcétera. Por otro lado, se necesitará un único SDK, una única herramienta que es Visual Studio, ¿okay? Un único lenguaje, entonces todo eso te facilita la vida. Luego, una única tienda de aplicaciones. Subirás solamente así como desarrollas una vez la aplicación, la subes una vez. Y todos los dispositivos aquí accederán a la misma tienda de aplicaciones. Y claramente la principal ventaja de eso es poder reutilizar código, poder escribir menos y lograr llegar a más dispositivos. Entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Pregunta. Sí. Tengo una pregunta. El de Windows es .appx. Es una nueva extensión. Y todo lo que tú hagas con .appx lo puedes instalar o en el teléfono, o en la computadora, o en el HoloLens, etc. Va a ser un único archivo, ¿ok? El mismo archivo lo metes en tu celular y en la computadora, pero no son exe, son .appx. ¿Otra pregunta? Sí, una pregunta más. Entonces, si yo me compro una suite del Office y lo instalo en mi computadora, tengo que comprar una versión en el otro tipo de archivo para instalarlo en mi celular. Es una muy buena pregunta también. Lo voy a mostrar aquí. Lo que ocurre es lo siguiente. En la computadora existen dos tipos de Office, digamos. Lo que se conoce el Office Mobile. Por ejemplo, este es un OneNote Mobile. Un segundo. Ya. Quería verificar que no hay nada personal en mis notas. Tengo dos OneNotes y les voy a mostrar ahora mismo. Acá. Este que es, lo cacho. Eso es. Entonces, yo tengo dos OneNotes. ¿Ok? En la computadora, hoy por hoy, existen dos tipos de Office. El Office tradicional, que es el 2016 o 2013, que es este de acá. ¿Ok? Que lo pueden comprar o en un retail, en un Saga, un Ripley, lo pueden descargar si son estudiantes, conversen con Raúl. Eso es un Office. Este está basado en la tecnología anterior, un .exe. Por lo tanto, no corre en un teléfono. ¿Ok? Corre en la computadora. Ese te da la versión completa, la que ustedes ya conocen. Pero ahora hay un nuevo Office, que es este de acá. Este es un OneNote que se llama Office Mobile. Esto se caracteriza, uno, porque no es un exe, es un .appx, por lo tanto este sí corre en el teléfono, sí corre en la tableta, sí corre en la computadora. Dos, por el momento no tiene todas las características, es decir, no tiene 100% de las funcionalidades, sí tiene muchas, pero no el 100%. Y tres, es gratis, te lo bajas de la tienda. ¿Ok? Entonces, nuevamente, se parece mucho a la pregunta anterior. ¿Puedo correr el Office que yo conozco, el tradicional 2013 o 2016? No, porque eso está basado en la tecnología .exe. El nuevo Office Mobile sí, porque está basado en la tecnología Universal Windows Platform, que son los .appx. Y eso sí puedes correrlo en los diferentes dispositivos. Estos mobile son gratis, pero por el momento no tienen el 100% de la funcionalidad. Pero lo mínimo necesario tiene, o sea, no es que no tengan negrilla, no es que no tengan cursiva, ¿okay? O sea, si trabajan cosas muy avanzadas con Excel, macros, probablemente no tengan. Pero si hacen cuadros gráficos, de todas maneras tiene eso. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Sí, ¿Otra? No, entiendo. una última pregunta. Entonces, si las plataformas integradas, se quiere decir, si yo corro un archivo en mi computadora y le ejecuto, y ese archivo es un virus, o sea, si yo lo ejecuto también en mi celular, ¿se va a ejecutar ese mismo virus? Eso quisiera decir
de que en sí es un gran agujero para los virus, porque ya no solamente van a funcionar la computadora, sino que va a infectar tu Xbox y tu celular y los demás dispositivos. Esa es otra muy buena pregunta. ¿Seguridad para eso? No sé, pero... ¿Cuál es el proceso para yo poder, como usuario final, no desarrollador, como usuario final, instalarme aplicaciones de este tipo? El store, ¿correcto? Las aplicaciones de este tipo no se pueden hacer para el usuario final lo que se llama side loading, es decir, no se puede instalar con un USB. La forma normal que todos los consumidores lo van a hacer es descargándose del store. Obviamente para desarrolladores y para gente que sabe, que claramente sabe y que claramente no va a bajarse un virus, puede instalarse el .appx. Existe esa posibilidad, ¿por qué? Porque si soy un desarrollador quiero probar aplicaciones y si soy un experto quiero tener libertad de hacerlo. Pero para el usuario común y corriente se lo baja del store. Hasta ahí estamos todos. Todas las aplicaciones que ustedes o cualquier persona quiera subir al store pasa por un proceso de certificación. ¿Alguna vez alguien ha intentado subir alguna aplicación al store de Windows? ¿No? ¿Nadie? Para subir una aplicación al store de Windows necesito registrarme, necesito subir el appx, necesito subir la descripción, necesito subir fotos de la pantalla, etcétera, etcétera. Es decir, toda la información que ustedes ven antes de descargarse un app no apareció mágicamente. El desarrollador tuvo que completar un formulario para poder publicarlo. Todas estas aplicaciones pasan por certificación. Por lo tanto, tienen la garantía de que cualquier aplicación que se bajen del store, nuevamente, cualquier aplicación que se bajen del store, no cualquier aplicación que se lo bajen de cualquier otro lado y se lo instalen, cualquier aplicación que se la bajen del store ha sido certificada automática y manualmente, de tal manera que ninguna representa un riesgo para su seguridad. 100% seguro. El problema sería si es que ustedes intentan descargarse aplicaciones de otros lados, que claramente es responsabilidad de cada uno de ustedes. Ese es el detalle. Pero, para que logren hacer eso, ustedes necesitan, y les voy a mostrar aquí, settings, sí. Pero que ustedes puedan instalarse aplicaciones fuera del... de la tienda de aplicaciones, tendrían que ir acá a For Developers y activar. Ok, vean que yo tengo activado Developer Mode. Hay tres opciones. Por defecto, cualquier persona que instala en su casa, se compra su computadora, etcétera, viene esta. Y esta no va a poder, si se baja un .appx, alguien se lo pasa, no va a ejecutar, así de sencillo. Ok, eso solo le permite instalar aplicaciones de la tienda. Y nuevamente, todas y cada una de las aplicaciones que están en la tienda han pasado por un proceso de certificación. Si yo activo esto, efectivamente puedo instalar cualquier cosa y efectivamente es mi propio riesgo qué es lo que instalo. Y si yo activo esto es porque soy un desarrollador y sé lo que hago. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Hasta aquí, obviamente vamos a seguir viendo más cosas. Esa es una pregunta. Usted dijo también que los apps que suben a la Play Store pueden subir un control. ¿Eso también certifica su buen funcionamiento o no? ¿Qué es buen funcionamiento? O sea, funciona bien el app. Para que la palabra, digamos, el término funcione bien, es bien subjetivo, ¿no? Es como que, y te doy un ejemplo, si tú intentas subir una aplicación que es un juego de ajedrez y tú quieres subirlo como FIFA 16 y lo describes como FIFA 16 y pones imágenes de fútbol, etcétera, etcétera, no va a subir. Eso es porque el que está subiendo la aplicación claramente está intentando, digamos, engañar al que está descargando para que, basándose en una imagen muy popular, descargue algo que no es lo que describe ser. Entonces, si tu pregunta específica es esa, para que cumpla lo que dice que cumple, sí. Todo lo que tú escribas en la descripción de tu aplicación es probada, y si tú la describes de una manera que intenta engañar o confundir al usuario, tu aplicación simplemente no va a subir. Y de hecho lo digo porque he subido más o menos unas 20 aplicaciones y me han rechazado más o menos unas 20 también. No, o sea, en total, ¿no? He logrado subir 20 y como 20 rechazos he tenido por diferentes razones. Y muchas de ellas a propósito. Es más, por ejemplo, si tú dices que una aplicación está en español y la aplicación cuando la abres está en inglés, seguro te la rechazan, me la rechazaron alguna vez, por ejemplo. Tienes que decir
que tu aplicación soporta únicamente los lenguajes que está soportado. ¿Qué más? Si tu aplicación usa una marca registrada y no tienes los derechos de esa marca registrada, tampoco vas a pasar. O sea, si subes algo que dice, no sé, que esté relacionada a, no se me ocurre algo, a las Olimpiadas, porque las Olimpiadas son una marca registrada, y no tienes los derechos, te van a rechazar. ¿Qué más? Si tu aplicación tiene fondo gris oscuro y tu letra es negra, claramente no hay mucho contraste, también te lo va a rechazar. Y así, hay una lista de criterios públicos que nuevamente pasan procedimientos automáticos y manuales también. Automáticos, por un lado, pero manuales también porque hay cosas que son difíciles de verificar por una computadora. Entonces hay personas realmente sentadas en alguna parte del mundo que abren tu aplicación y la validan. Listo. ¿Algo más? Técnicamente, ¿qué necesito hacer para desarrollar aplicaciones para que sean universales para estas plataformas? 1. Necesitan tener sistema operativo Windows 10. ¿Ok? Y tienen varias... lo voy a poner acá todo de una vez. No, hasta ahí. Y tienen varias alternativas. Pueden utilizar lenguajes.net, como por ejemplo C#, Visual Basic, F#, etc. Pero también pueden utilizar C++. ¿Ok? O sea, pueden desarrollar la misma aplicación bajo la misma plataforma para Windows 10, o con C#, con Visual Basic, o con F#, o con C++. ¿Ok? Y pueden obviamente utilizar tecnologías que ya conocen o probablemente hayan escuchado, como Entity Framework, etc. Todo lo que sea relacionado al framework.net la van a poder utilizar también. ¿Ok? Pero también pueden hacer aplicaciones con Visual Basic y otros lenguajes.net, es XAML. Entonces, hasta ahí vemos que podemos desarrollar aplicaciones para esta plataforma con distintos lenguajes, o web, o C++, o C#, o Visual Basic, etcétera, etcétera. Sin embargo, desde Windows 10 también hay algo que se conoce como los puentes de tecnología, que te permite, en determinados casos, tomar aplicaciones que hoy por hoy estén en iOS, hechas con Objective-C, y portarlas de forma sencilla a Windows 10. Es decir, reutilizar gran parte del código para que también corran en Windows 10. O aplicaciones que estén hechas para Android en Java, también poder portarlas para que puedan correr en los teléfonos con Windows 10 también. O tener hoy por hoy aplicaciones web, es decir, páginas con una URL, con una página web, y encapsularlas de tal manera que se conviertan en una aplicación web. O incluso tomar aplicaciones del tipo Win32, es decir, las famosas aplicaciones que hoy por hoy son .exe, y portarlas, migrarlas de forma sencilla para la plataforma universal de Windows. ¿Ok? Entonces existen 4 puentes. La forma natural de desarrollo es la parte que está en color rojo. Pero si ustedes tienen proyectos ya existentes, que sean o Win32, es decir, .exe para Windows, o páginas web, o aplicaciones Android, o aplicaciones iOS, las pueden portar. ¿Ok? Lo ideal sería que lo empiecen desarrollando con las tecnologías de color rojo, si es que van a hacer proyectos nuevos. Pero si ya tienen proyectos existentes, las pueden portar para que reutilicen código y lo hagan en el menor tiempo posible. Entonces, la plataforma universal de Windows te permite que utilices una única interfaz de desarrollo, una única API o API, ¿ok? Y la ventaja es que, nuevamente, este dispositivo va a correr sobre la plataforma universal de Windows, que está presente tanto en computadora de escritorio, en laptops, en teléfonos, en dispositivos móviles, en Xbox, en HoloLens, etcétera, etcétera. Y esto es importante porque esto habilita algunos escenarios que probablemente antes no hubieran sido posibles, y ahora mismo les voy a mostrar un video.
Este es un video de un nuevo escenario que gracias a la Universal Windows Platform se habilita. Si estamos diciendo que el teléfono y la computadora van a correr el mismo sistema operativo que es Windows 10, y estamos diciendo que los dos van a tener el mismo binario, es decir, el mismo archivo, el mismo Word, lo instalo aquí y lo instalo aquí, quiere decir que el Word que yo tengo en este celular tiene prácticamente la misma capacidad que el Word que está en mi computadora, solo que la interfaz se ha adaptado para que sea fácil de verse en el celular. ¿Ok? Hasta ahí estamos claros. We're excited to have just announced that the Continuum feature will be coming to phones in Windows 10. Entonces, hay un feature que se llama Continuum, que te va a permitir tomar el teléfono, proyectarlo en cualquier monitor, televisor, cualquier pantalla más grande, y utilizar las aplicaciones de tu celular en una pantalla mucho más grande, utilizarlo con teclado o con mouse. Y vamos a ver ahora cómo funciona. Ya, vale. Entonces, lo que está haciendo aquí, por ejemplo, es conectarse a un monitor, probablemente un televisor, pero desde el celular, proyectar de su celular, y lo que hace es extender la pantalla, ¿ok? No duplica, no es que esto esté proyectándolo acá, sino tiene una pantalla acá y tiene otra pantalla aquí, generada directamente desde el celular. Y como es el mismo binario, que tiene toda la información, cuando ese Excel esté abierto aquí, se va a mostrar de forma simplificada, adaptada a una pantalla pequeña. Pero cuando lo extiendas en el televisor o en el monitor mucho más grande, vas a poder ver una interfaz mucho más familiar, como si fuera una computadora, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, todo esto es como aparecería en su monitor, proyectando directamente desde un celular. ¿Ok? Esto es como si fuera el celular nuevamente. Es una extensión de la pantalla, no estoy duplicando. ¿Por qué? Porque yo puedo trabajar aquí, en el televisor, en la pantalla, y aquí recibir una llamada. Y no es que por recibir una llamada acá deje de trabajar allá. ¿Qué pasa? ¿Tienes sueño? Entonces, por ejemplo, ahora abre su celular con Windows, abre Excel y se comporta de manera diferente. Porque encuentra que hay un espacio de pantalla mucho más grande. Y funciona de forma muy similar a cómo funciona una computadora tradicional. Nuevamente, ¿por qué? ¿Cómo es eso posible? Precisamente porque es un único binario y el mismo archivo que tienes en la computadora está en el celular y por lo tanto se adapta de forma simplificada en el celular, pero en algún momento cuando tenga una pantalla más grande, trabajará de forma muy similar a cómo trabaja en un PC tradicional. Entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Aquí. Esta es la plataforma de desarrollo de aplicaciones, que se puede hacer con muchos lenguajes, como les había comentado. ¿Ok? Entonces, un único sistema operativo, una única aplicación, perdón, una única plataforma de aplicaciones de desarrollo, único centro para publicar tus aplicaciones, es decir, tú solamente subes una única vez, y dependiendo si estoy en el celular la veo, si estoy en la computadora también la veo, porque todos acceden al mismo store. Y eso va a permitir que tú puedas, con un único proyecto, llegar a muchos dispositivos. ¿Cuáles son esos dispositivos? Están divididos en familias de dispositivos, porque probablemente en el futuro empiecen a salir incluso más dispositivos. Por ejemplo, las PC, las 2 en 1, que son las computadoras de escritorio, o las tablets, las phablets, los teléfonos, las Xbox, el Raspberry Pi, que está por aquí, algunos que no están listados como Intel Galileo, Surface Hub, HoloLens, etcétera, etcétera. Y hablando de HoloLens, ¿cuántos de ustedes saben o han escuchado o han visto un HoloLens en video, en internet, en las noticias? Correcto, muy bien. Muy bien. Pero nadie escuchó que es HoloLens. Ya, algo se escuchaba, muy bien. Ya, correcto, ya. Alguien que utiliza el Facebook más que solo para publicar fotos. Estoy expuesto y no. ¿Sí han visto que es HoloLens? Sí. Ah, ok, muy bien. Entonces no les muestro acá. Solamente les voy a mostrar la última demo, la más reciente. Estoy expuesto, pero no sabes. Entonces, existen tecnologías que están saliendo como Oculus Rift, propiedad de Facebook, que lo que hace es
realidad virtual. ¿Qué es realidad virtual? Es que te lleva a un mundo diferente que no existe, pero que tú crees que existe. Por lo tanto, un Oculus Rift lo que hace es taparte completamente la visión y mostrarte un mundo virtual que en verdad no existe. Lo que hace HoloLens, y por qué es diferente y por qué no es un competidor directo con Oculus Rift, porque son dos cosas diferentes. Uno es realidad virtual, que te abstrae de tu realidad concreta y te manda a un mundo inexistente, y otra cosa es la realidad mixta o la realidad aumentada o el mundo holográfico, es decir, que entonces, por ejemplo, en este caso, la aplicación de, digamos, los usos de HoloLens son muchos en educación, etc. En este caso hicieron una demostración de videojuegos y es como esta persona se pone unos lentes que corren Windows 10 y que por lo tanto pueden ejecutar las aplicaciones hechas con la plataforma universal de Windows, de tal manera de que él ve su entorno, sabe que está en un lugar que tiene muebles, etcétera, etcétera, y sobre este se empiezan a construir cosas. Eso es lo que es los hologramas, ¿ok? O algunos como lo llaman realidad aumentada, realidad mixta, pero que al final del día no es realidad virtual porque no te abstrae a un mundo completamente imaginario, sino se incrementa esto en tu mundo actual. Entonces, él con estos lentes, y nuevamente, ¿qué corren estos lentes? También corren Windows 10. Y por lo tanto, ¿cómo puedo desarrollar aplicaciones para HoloLens? Con las mismas tecnologías que vimos hace un instante. HoloLens también va a tener acceso a la tienda de Windows y por lo tanto voy a poder descargarme aplicaciones de ahí. With HoloLens, you're completely untethered, which means Dan is free to move around as he shoots at enemies and avoids their fire. Oh, sí. With HoloLens, the action happens all around you. And thanks to spatial sound, you'll hear the gameplay as though it's happening in your room. You'll notice that the robots know where the walls and the furniture are, and they can use that knowledge to navigate and plan attacks against you. Since each room is unique, Vean cómo HoloLens primero lo que hace es reconocer el entorno para que sepa sobre qué objetos existentes puede construir algo inexistente, algo virtual. Entonces lo que hace HoloLens al inicio es escanear el ambiente donde se encuentra para que pueda saber dónde crear a estos personajes. Oh, sí. HoloLens behave just like real objects. They can interact with the environment and with each other. Listo, muy bien. Sí, vamos. Ojo. For larger enemies with more powerful weapons, Dan can even use his shield to defend himself. Ah, bien, bien. Larger enemies with more powerful weapons. Vean acá en la Dan parte can even use his inferior derecha cómo es la vida real, o sea, no hay nada. La vida real es que parece un loco jugando solo. Nicely done. Looks like that's all of them. Pero bueno, se acabó el recreo. Entonces, Qué bueno. eso es HoloLens y eso es uno de los dispositivos de nueva generación que también van a correr Windows 10 y se estima que próximamente cualquier dispositivo que saque Microsoft de cualquier tipo existente o que hoy por hoy no exista también va a correr Windows 10 y por lo tanto conocer la plataforma universal de Windows te va a permitir desarrollar aplicaciones para todos los dispositivos que estén en este ecosistema en cada una de las diferentes familias. Obviamente, cada una de estas familias agrega características diferentes y eso es posible. Es decir, lo que les comentaba hace un instante, si estás en una computadora tradicional, trabajarás con teclado y mouse, sí. Si estás en un celular, trabajarás con interfaces táctiles. Si estás en HoloLens, trabajarás con audio y con hologramas. Entonces, se utiliza una plataforma, pero que al final puede tener lo que se conocen como interfaces adaptativas. Es decir, el ejemplo de Excel, ¿no? No es que el Excel en miniatura, donde no se puede leer nada, vas a ver en el celular, sino se va a adaptar de tal forma de que sea mucho más fácil utilizarse con los dedos,
con con los menús más simplificados, etcétera, etcétera. Y un ejemplo está aquí. Este es Skype en la computadora, y en el celular. Y vean cómo los botones se reajustan, se cambian de tamaño. No es que todos mágicamente como agarrar el Paint y reducir 50% del tamaño, no. Simplemente lo que hace es reacomodarse todo el layout, todo el diseño, para que se vea natural en cada una de las plataformas. Este es otro ejemplo. En el caso de Outlook. Vean cómo se comporta el calendario. Es la misma aplicación, pero se comporta de forma diferente dependiendo del tamaño en el cual esté la pantalla en ese momento. Y esto es muy parecido a lo que, si desarrollan web, conocen como responsive design o diseño adaptativo. Esto es algo que ya les comenté de Continuum for Phone, como con el teléfono pueden extender y proyectar en sus televisores, y las aplicaciones se comportarán de otra manera diferente al extenderse en la pantalla, puesto que es la misma aplicación que también están corriendo en sus computadoras tradicionales. Entonces, cada aplicación de Windows 10 en realidad se adapta y piensa que va a ejecutarse en múltiples dispositivos, pero con experiencias personalizadas en cada uno de estos dispositivos. Porque precisamente los usuarios hoy por hoy son más exigentes. Como hay muchas aplicaciones, hay muchos tipos de teléfonos, si hay una aplicación que no me convence, la borro, porque probablemente existan otras 10 o 20 o 30 o 50 en el store también gratis. Pero así como existen interfaces adaptativas, también pueden poner código adaptativo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, imagínense que estén haciendo una aplicación que quieran que utilice el giroscopio. Claramente, todos los dispositivos que vimos no van a tener giroscopios. Probablemente el celular lo tenga, la computadora tal vez no, el Raspberry Pi tal vez no, el giroscopio tal vez, perdón, el HoloLens tal vez lo tenga. Entonces, hay que poder tener la posibilidad no solamente de adaptar las imágenes, las interfaces, los diseños, sino también el código. De tal manera de que no lance, digamos, si yo levanto una aplicación que espera un giroscopio y lo abro en un dispositivo que no tiene giroscopio, no me lance una excepción, sino me dé alternativas de cómo poder trabajar sin ese sensor. Entonces, lo que existe precisamente son, así como existe la plataforma universal, que es la que está en color celeste aquí, sobre esta plataforma universal, que es un común denominador en todos los dispositivos, existen extensiones que dan capacidades propias de cada dispositivo. Nuevamente, porque en el teléfono puedes tener giroscopio y puedes hacer llamadas, pero en el Xbox no, o en el desktop tampoco. ¿Ok? Entonces, así como las interfaces se adaptan, el código también puede adaptarse, de tal manera de que la experiencia sea la mejor en todos los dispositivos. Y lo más importante es que estas extensiones no invalidan la aplicación para otras plataformas. Es decir, puedo tener una aplicación que es un único binario, que cuando esté en el teléfono utilice la ventaja del GPS, el giroscopio y otros sensores. Y cuando esté en la computadora, si no lo tiene, de alguna manera me brinde otras alternativas para poder continuar y seguir usando la aplicación. Entonces, vean, aquí tenemos algunas familias. Tenemos la de escritorio, la móvil, la de Xbox y algunas otras. Todas ellas tienen el Windows Core, es decir, comparten un mismo núcleo, pero cada una de ellas va a tener ciertas capacidades en código diferenciadas. Eso si es que lo queremos, obviamente, si es que lo necesitamos. Podemos tener la misma aplicación sin capacidades diferenciadas en todos lados, pero si tenemos la capacidad de utilizar nuevamente el GPS o giroscopio en el móvil, lo podemos hacer sin que esto afecte en otros lados. En el Xbox utilizaremos el Xbox Live, cosas con los mandos. En la computadora utilizaremos algo con el teclado, con el mouse, etc. Entonces, es así como se ve una aplicación. Corre en diferentes dispositivos, tiene un mismo núcleo, y dependiendo de este punto appx donde se ejecute, activará ciertas características propias de ese dispositivo. Y si lo vemos en código, es tan sencillo como esto. Lo que hacemos es declarar en un texto cuál es el API que estamos
que estamos intentando validar, en este caso botones del hardware del Windows Phone, le ponemos un if y le preguntamos si está presente o no ese tipo. Si está presente, lo utilizaremos, y si no, simplemente ignora esa parte. Podríamos poner un else, podríamos seguir trabajando aquí. ¿Ok? Esa es la parte importante y así de sencilla es como nosotros podemos validar si es que cierta característica desde código existe o no. Porque si yo no hago este if y de frente ejecuto este código, cuando esta aplicación corra en un computador que claramente no tiene un botón de cámara, básicamente me va a lanzar una excepción, me va a lanzar un error, un comportamiento no deseado. Pero si hacemos esta validación, sabremos que solo se ejecutará en dispositivos que efectivamente tengan el botón de cámara activado. Entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Una consulta con respecto al código. Ahí vi que separó el C++ del .NET. Correcto. Pero que yo sepa, ¿no? el .NET también tiene su visual. Correcto. C++. ¿En qué se diferencia? O sea, ese C++. Acá, ¿cierto? Separa, sí. Acá. Sí, ahí. Ya. Lo que pasa es de que, a ver, existen efectivamente dos cosas: Visual C++ y C++. C y C++ son lenguajes mucho más antiguos que C#, no creados por Microsoft, creados por terceros, que te permiten generar código nativo, es decir, trabajar directamente con el ordenador. Acá dice .NET Languages, y eso incluye C#, Visual C++, Visual Basic, etcétera, etcétera. Entonces, tú tienes la alternativa de utilizar el .NET Framework, que te da ciertas ventajas y ciertas limitaciones, o crear aplicaciones completamente nativas con C++ y con DirectX, especialmente pensado en videojuegos. ¿Ok? Entonces son dos alternativas que tú tienes. ¿Cuál es la mejor? Ninguna, cada uno tiene su ventaja, depende de qué necesites. Si vas a hacer algo, por ejemplo, si yo voy a hacer algo, preferiría utilizar el .NET Framework porque me da facilidades, existen bibliotecas existentes, reutilizo código, etcétera, etcétera.